Es un gozo, siempre lo digo, un privilegio estar aquí para poder predicar la palabra. A mí cuando trate de predicar la palabra me pueden decir, no sé, 5 minutos antes que voy a estar, porque hablar de Dios para mí es un privilegio, un honor inmerecido, porque no somos nadie, en lo personal lo digo, sino por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Hoy quiero compartirles un tema, parte de Dios, que se llama Se trata de su amor por mí. ¿Sabe que con este título podría contarle un montón de historias bíblicas? Nosotros estamos siguiendo la historia de Dios y estamos viendo el ministerio de Jesús en sus comienzos. Y podría comentarle un montón de historias bíblicas, decía, y testimonios. Porque este título del amor de Dios llena páginas y páginas y horas y minutos de poder contar y compartir. Así que sin duda que el tiempo va a quedar corto, prometo no ser tan extenso, pero sin duda que es mucho para hablar y para compartir. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro donde uno lo estudia y es el libro donde el hombre puede conocer a Dios, donde el hombre puede buscar a Dios, sino, como decía un pastor, es al revés. Es la historia de amor de Dios buscando al hombre. Amén. No es lo que yo pueda llegar a conocer y buscar, sino lo que Él hace por mi propia vida. Cuando conozco a Dios, en mi adolescencia, me acerqué a Dios en un momento de mucha necesidad espiritual, emocional. Estaba agotado a pesar de mis 16 años, de ser una persona egoísta, soberbia y sola, sentirme tan solo y haber pasado una desgracia en aquel momento que me llevó a buscar a Dios, porque tenía una mamá que me insistía, que venía a la iglesia, y de repente estar ahí en el camino de Dios buscándole fue para mí efectivamente el remedio y la solución a mi vida. Pero fui poco a poco conociendo lo que significa el amor de Dios. Y llegó a mis manos un libro que me transformó la visión de lo que es el amor de Dios. Y es un libro que voy a poner el título ahí, la tapa del libro. A ver si alguno lo leyó alguna vez. ¿Lo leyeron? ¿No? No se lo voy a spoilear, pero es un libro muy viejo, década del 70, mirá vos. Y llega a mis manos porque mi papá se lo había prestado y yo quería, en esa experiencia de conocer a Dios, conocer más de Él, y agarro este libro y me lo pongo a leer. Pero miren, fue el primer libro que leí entero en una semana. Era leerlo en el colectivo, en donde viajaba, en la calle. Viste que a veces la gente va con el celular en la mano por la calle, bueno, yo iba con el libro. La historia de Nicky Cruz es la historia de un joven, de un niño, de un joven puertorriqueño. ¿Alguien es de Puerto Rico? Sí. Una sola. Yo me imaginaba preguntando esto o Daniel levantando la Nicky Cruz es un muchacho puertorriqueño que en su tierra natal nace en un hogar donde su padre era brujo, su madre una mujer golpeada, nace en un ambiente de violencia y de odio extremos. Y Nicky Cruz se va a Nueva York y va a parar a uno de los barrios más bajos que hay en Nueva York, el barrio de Brooklyn, un barrio oscuro de muchas pandillas suburbanas que peleaban y se pugnaban el poder en aquella región. Nicky era una persona extremadamente violenta. Cuando crece se convierte en un asesino, en un ladrón, un adicto, ingresa a una pandilla, después termina siendo líder de esa pandilla y era malo de verdad. Entonces yo, cuando iba leyendo el libro, narraba sus experiencias y parece que estaba viendo la serie ya, imaginándola y viendo todas las escenas de un hombre que no tenía límites en la maldad. Y Nicky Cruz cuenta su historia de que en un momento dado, él, cansado de tantas borracheras, de tanta violencia, harto de lo mismo, de estar hundiéndose cada vez más en la vida, encuentra a un predicador en la calle, así de corbata, un predicador que no hacía nada en sus apariencias, un hombre moldeado al estilo de un caballero, de un señor, que nada tenía que ver con ellos. A eso me refiero, el pastor David Wilkerson. Y David Wilkerson predica y dice: Dios te ama, en su mensaje.
Entonces, dice que lo que predicaba, esa palabra, Dios te ama, a Nicky le queda dando vuelta en su cabeza. Él dice que no podía ni dormir pensando que cómo podía haber alguien que lo amara, con todo lo malo que él había hecho y con todo lo que había vivido en su niñez, en su infancia. ¿Cómo podía ser que alguien lo amara? Y esa verdad dice que no lo dejó dormir, hasta que enfrenta a este pastor se lo repite, él lo amenaza con un cuchillo que lo va a matar si lo sigue diciendo, porque viste que a la gente no le gusta que le diga la verdad, y escapa frente a eso. Lo empleamos para todos nosotros, ¿no? Lo que cuesta a veces escuchar la verdad, y se lo dice, y él lo amenaza, y está la frase famosa del pastor Wilkerson que dice: me puedes cortar en 1000 pedazos, pero cada una de ellas te va a decir que Dios te ama, o sea, nada va a cambiar. Nicky le pega un cachetazo, lo violenta, y al poco tiempo termina entregándose a Dios. Y Nicky Cruz es el que, a eso lo voy a presentar, puertorriqueño, característico puede ser, Nicky Cruz. Yo tuve el placer de conocer a Nicky Cruz en una reunión de predicación de Iglesia del Centro. Cuando me enteré que venía, me fui para allá, había mucha gente, no lo pude saludar dándole la mano, pero lo escuché de cerca y pude ver que la leyenda, que la verdad, la realidad de un Dios que realmente ama y puede rescatar a gente de lo más fuerte. Yo cuando leí este libro y conocí la vida de Nicky Cruz, el ministerio personal mío, para el que Dios me llamó, empezó a cambiar hacia ese rumbo. Y empecé a tratar de buscar los lugares donde la gente marginal vivía, lejos de la sociedad, en un submundo de soledad y de amargura, y buscando de esa manera que muchos sean rescatados por Dios. Y leyendo el ministerio de Jesús, como estábamos diciendo recién, quiero quedarme con un pasaje donde Dios revela esta verdad. Y lo vamos a leer juntos, conocido el pasaje, Juan capítulo 3. Ahí le pedí a Camila si puede poner por separado, porque yo no lo puse en el pago. Lo vamos a leer ahí, ¿sí? Si en sus Biblias. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía una, Versículo 5, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo, de agua, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Por eso fue de noche, ¿viste, Nicodemo? De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera esto? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, lo llamo de memoria, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el último versículo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, hay una limitación en la vida de Nicodemo, ¿no? Un hombre que sabía mucho de la ley, un hombre que conocía la ley, la historia del pueblo de Dios, le enseñaba, la predicaría, sería una gente de consulta. Y obviamente tenía, como pasa a muchas personas que saben mucho, pero que viven poco, tenía un gran vacío en su corazón. Porque una cosa es saber
lo que escucho, lo que veo, lo que me han contado. Y otra cosa muy diferente es experimentar en tu propia vida lo que estás predicando. Y hay que tener mucha valentía para reconocerlo. Porque cuando uno reconoce, el primer paso es admitirlo y el segundo es buscar una solución. Bueno, Nicodemo conoce que sus limitaciones son muchas, a pesar de que su conocimiento es muy amplio, y decide ir a ver a quien llama maestro. Vos fijate la diferencia y su propia honestidad. Hay un filósofo que dijo, yo no sé, lo único que sé es que no sé nada. ¿Se acuerdan quién fue? ¿No es cierto? Lo hemos estudiado en abogacía, en medicina. Solo sé que yo no sé nada. Es un principio de la sabiduría, porque uno admite que no sabe y tiene que buscar de esa manera conocer. Bueno, Nicodemo lo hace, lo practica. Y por supuesto que va de noche para que no se note su ignorancia. O cómo él va a rebajarse a hablar con alguien que no era de su nivel, de su cultura, reconocido así por el pueblo judío. Y va y sabe dos cosas. Una, que no es una persona común. Y otra, que él no tiene lo que ese hombre tiene. Y lo va a buscar. Y va de noche para que no se note, como decía, como hacemos muchas veces las cosas, las personas, simulando que sabemos pero que no entendemos, pero para que no se note, ¿no? Para que no aparentar que estoy en desventaja que otros y que no sé lo que realmente otros saben. Entonces, claro, va de noche para que no se note de esa manera y le dice: Señor, yo conozco que hay señales y que nadie las puede hacer. ¿Cómo hacer para que esto sea así? Y se mete en un mundo donde él no va a estar tan seguro que estaba antes de ir a preguntarle, y empieza a trastabillar, ¿no? Porque cuando uno no conoce, el desconocimiento te origina inseguridad. Por eso muchas personas se quieren quedar en la certeza de lo que saben y están seguros de esa manera. Y de esa manera se sienten de alguna manera protegidos o autoprotegidos para no exponerse. La actitud de Nicodemo, los límites del conocer, lo he visto muchas veces en las personas. Personas que por ahí tienen mucho conocimiento, pero que no viven lo que significa lo que se está leyendo. Yo me identificaba de esta manera. Yo me había acercado a Dios, había cambiado mi vida, pero todo mi conocimiento estaba circunscrito a lo que era la iglesia. Y vivía dentro de la iglesia y amé la iglesia y la amo. Con mis compañeros, mis amigos. Yo siempre lo digo, tengo amigos, a mi esposa la conocí en la iglesia, y tengo amigos que todavía mantengo. Y en la iglesia para mí fue, cuando conozco la iglesia bautista especialmente, me enamoré de la iglesia porque encontré una familia. Y ahí fue donde yo empecé a conocer el amor de Dios que me tenían a mí. Y podía yo compartirlo con las personas. Pero mi corazón, cuando leo este libro y empiezo a ver la gente en la calle, me hablaba de que había algo más. No solamente para las personas, sino para mi propia vida. Y ahí es donde empiezo a buscar de Dios. De una manera especial. Cuando Jesús confronta a Timoteo en esta primera parte, lo mete en un problema grande cuando habla del Espíritu. Porque, viste, una cosa es conocer y entender en la esfera de lo que es el conocimiento de la carne, pero cuando lo mete en la dimensión del Espíritu, Nicodemo hace agua, porque no sabía lo que era la dimensión del Espíritu. A mí me pasó lo mismo. Yo conocía, sé que acepté a Jesús en mi corazón, sé que cambió mi vida, pero ir más allá de lo que había experimentado, cuando leo la Biblia, cuando leo las experiencias de muchos que me cuentan, que me hablan, que hablaban, que adoraban, que cantaban de una manera diferente, yo quería eso. Y ahí es donde yo doblego mi vida y empiezo a buscar de Dios. Y empiezo a meterme o tratar de meterme en la dimensión del Espíritu Santo. Donde Jesús lo confronta a Nicodemo y de alguna forma le dice: vos no conocés más porque estás ahí, en la esfera de lo que vos podés conocer, pero no lo que el Espíritu Santo te quiere revelar. Por eso le dice: vos sabés lo que estudiaste, lo conocés, pero no sabés, así como el viento, que no sabemos de dónde viene y de dónde va, tampoco tenés idea de lo que significa esto. Qué feo que te digan eso, ¿no? Cuando no tenés idea. Todos nos cuidamos de que nos digan eso. Una vez hablaba con un abogado, una abogada, y le decía: ¿cuál es tu problema? Que sepan que no sé, ¿no? Entonces siempre andamos protegiéndonos de lo que no sabemos.
Y uno puede de alguna manera discutir, hablar, razonar, estudiar, pero cuando te metes en la dimensión del Espíritu Santo de Dios, ya la cosa es diferente. Y lo que le habla Jesús a Nicodemo no es para dejarlo marginado afuera, sino para que él pueda ingresar en esa dimensión. Y cuando uno conoce a Dios y busca más de Él, te origina un cuestionamiento. Porque buscar a Dios es un problema. Porque tenés que dejar cosas que por ahí son las que vos mantenés como tu seguridad, tu lugar de confort, tu espacio propio, donde no querés que nadie se meta. De repente exponer eso al Espíritu Santo es dejar que Dios haga parte de lo que vos estás haciendo. Y por ahí Dios va a cuestionarte cosas que estás haciendo, tus prioridades, por ejemplo. En la iglesia de Dios muchas veces pasa que hay muchos, si puedo lo hago, si no tengo problema voy, si no tengo nada que hacer, ahí estaré. Y cada uno no puede juzgar al otro, cada uno tiene que en sí mismo, por eso Dios lo confronta a Nicodemo con su propia vida, cada uno analiza qué prioridades le da a la presencia de Dios. Y ahí es donde yo empecé, siguiendo un poco mi testimonio, empecé a cuestionarme. Y para mí, Dios no era una prioridad, aunque Él me había salvado. No era una prioridad, porque tenía un montón de cosas que hacer. Entre ellas ser un profesional, que no está mal. Pero empezó a ver en mi vida un vacío. El mismo que llevó a Nicodemo a buscar a Jesús. Un vacío interior. El mismo que tenía Nicky Cruz, que lo llenaba con todo lo que vivía. Y ese vacío me llevó a buscar a un Dios que yo pensé que estaba distante, que estaba lejano, porque se fijaba en mis debilidades, y me encontré con un Dios que me amaba tal como era. Y ahí es donde descubro la dimensión de un Dios cuyo amor hasta el día de hoy me mantiene en las nubes. Cuando uno ora, cuando uno busca, cuando uno se encuentra con ese Dios que te ama, ocurren milagros y maravillas, aún en tu intimidad, donde uno puede orar y encontrarse con Dios. Me meto en el segundo punto. Se trata de amar. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, después de todo lo que le viene explicando acerca del Espíritu, y se mete en los versículos 15, 16 y 17, le va a dar a Nicodemo la base de todo lo que Dios viene a hacer y lo que hace por el hombre, que es el amor. Le dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando ese término amor en su idioma original nos lleva a un término de amor que no es conocido por las personas, a un amor incondicional, al amor ágape, el amor que Dios tiene para las personas, que no mira las condiciones humanas para poder dárselo. El amor de Dios es un amor que supera todos los límites. Por eso no lo podemos encontrar en el plano humano, porque las personas amamos con límites. Tenemos una limitación temporal y de calidad y de cantidad, porque somos simplemente humanos. Pero el amor que Dios nos tiene supera los límites que podamos tener en la vida cotidiana. Por eso cuando yo conozco a Dios y me meto más en su presencia, me preguntaba cosas que no podía entender. Decía, por ejemplo, y esto lo hablaba con muchas personas, ¿cómo puede una persona poner la otra mejilla cuando te pegan en una? ¿Cómo puedes alguien que está abusándose de vos caminar una milla más? ¿Cómo puedes perdonar a quien te odia? Y amar al que te odia y que te quiere destruir. Eran palabras y expresiones que yo no podía comprender, porque en el plano humano no las puedo realizar. Quien te pega una galleta tiene que pegar a la otra y pegar más fuerte. Quien habla mal de vos, ¿qué hacemos nosotros? No hablamos más. ¿No es cierto? ¿Qué dijo de mí? ¿Qué pasó? Y estamos siempre atentos a ver qué es lo que se habló de nosotros. ¿Quién puede amar y perdonar en el ámbito humano? No se puede. No se puede. Lo he visto en matrimonios, en familias destruidas por violencia, infidelidades, que se rompen y nunca más se vuelven a construir. Frase clásica de nuestra realidad, ¿no? Si se rompe algo, las cicatrices se ven y no se pueden volver a construir. Entonces, toda esa palabra que Dios nos traía, que trajo Jesús, imposible entender en el plano humano. Por eso a mí me costaba tanto poder vivirlo. Hasta que me meto en la dimensión del Espíritu y trato de entender cómo es esto de que el amor de Dios me construye, me lleva, me restaura y me permite amar a personas que no debería estar amando en el plano humano de lo que estaba ocurriendo. Entonces, Jesús le habla a Nicodemo y le dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amó al mundo que dio. Amar es eso. Amar es dar.
No se puede decir que se ama y mantenerse en el plano del egoísmo y decir, si puedo lo hago. Si me conviene estaré. Si me sobra lo entrego. Eso no son dimensiones del amor de Dios. El amor de Dios es entregar. Y cuando uno ve la historia y la realidad de un Dios que te amó, dice la palabra que le entregó lo mejor que tenía. Entregó a su hijo. Su hijo. Hoy me pregunto, y para que entendamos un poco lo que significa esto y lo fuera de alcance que está de nosotros, ¿vos entregarías a tu hijo o a tu nieto por algo, por alguien? De ninguna manera. Yo el otro día estaba en el jardín, fuimos a ver a nuestra nieta, y un nene que le pegó a otro nene, y le digo, ay, si hubiera pegado a mi nieta, ¿qué hacía? Porque uno no puede entender en el plano humano que lo que uno tiene, que tanto ama, pueda ser entregado y dispuesto inclusive para gente que no conoce y desprecia el amor de Dios. Sin embargo, vos fíjate la dimensión del amor de Dios, que dio a su hijo unigénito, que era todo lo que tenía, y lo hizo por los hombres y las mujeres para que no se perdieran. Cuando Nicodemo escucha estas palabras, se desarma definitivamente su lógica, porque en su orientación de vida, ¿quién puede hacer algo por las personas que no te aman, por las personas que no se ocupan de tu vida? Dice la palabra entonces que Jesús entregó a su hijo, que era lo que más amaba, con el firme propósito de que la gente no se pierda. Me pregunto en la vida, ¿cuánto hemos perdido en el tiempo que ha pasado? ¿Cuánto hemos perdido? Mirá, quiero ser testimonial de lo que te estoy predicando para que lo veas de esta manera. Hubo un tiempo en mi vida, cuando yo crecí y Dios me llamó, me puse a trabajar, yo me metí con toda mi vida en su servicio. Con toda mi vida. Yo me acuerdo de mi trabajo, con la Biblia, iba con la billetera pegada a la Biblia, y daba todo el tiempo, equivocadamente, pero muchas veces. Los chicos de la calle me decían, pastor, no hagas esto porque los pibes lo usan para drogarse, no des plata, porque... Y uno todo eso lo aprendí, pero lo aprendí en la trinchera, o sea, en el campo de batalla. Prefiero aprender ahí y no en un escritorio, ¿no? Entonces lo aprendí ahí, y aprendí a tratar a la gente, aprendí un montón de cosas, pero muy pocas, porque hay muchas más que aprender. Pero aprendí ahí porque amaba a Dios. Y porque el amor de Dios a mí me envolvió de tal manera que me llevó a no tener límite de tiempo, económico, y así cometí muchos errores también. Porque uno tiene que tener sabiduría y entendimiento. Y en esa entrega al servicio de una manera equivocada, y esto voy para que vos veas lo que es el amor de Dios. Me equivoqué tanto que me confundí, dando tanto, jugándome tanto. Perdón que hable de algo personal, pero no es algo que quiero darte solamente lo que estamos leyendo, sino para que lo veas. Y yo me confundí de tal manera que empecé a decepcionarme de la iglesia de Dios. Porque yo daba tanto, y a veces veía que la respuesta era mínima. Empecé a ver hipocresía, empecé a ver mentiras. Y todo lo que yo tenía en esa juventud de entrega, de disposición, empecé a venirme abajo, a perder la pasión por lo que hacía. El diablo es muy astuto, y conoce la Biblia, como lo hemos leído. Y sabe que si él no puede frenar tu fuego, tu empuje, va a tratar que te decepciones, y que te apagues, y que te enfríes. ¿Cuántas veces me ha dolido en la iglesia ver eso? De gente que tenía pasión y se ha enfriado. No, y te cuentan, yo en ese tiempo yo hacía esto, hacía lo otro. Y cuando vos hablas de una experiencia así, yo en aquel tiempo iba, me jugaba. Y hoy, ¿y esta semana? ¿Qué pasó esta semana? Y la gente no tenía más nada para decir. Una vez, un pastor graficando esto en forma graciosa, él hablaba que los ángeles de Dios están a disposición de los hijos de Dios, para servirle, para ayudarlo a sustentarlo. Dice que una vez había una reunión de ángeles como una especie de consorcio, ¿viste? Y hablaban los ángeles de los creyentes que ellos estaban cuidando. Y uno hablaba con el otro y le decía, ¿y tu creyente, tu discípulo, qué está haciendo? Tranquilo, decía un ángel. Está todo el día viendo la tele. Va a la iglesia una vez a la semana y lo cuido para que no le pasen en la calle, pero después ya
sale y tranquilo va caminando, no tengo mucho trabajo que hacer. Y otro, y hablaba de lo mismo, hasta que hablaba otro y decía, no, el mío tiene un propósito, un llamado, yo estoy todo el día trabajando, porque se mete en un lugar, se mete en el otro, predica, va, necesito esto, y a veces recurro mucho de otros ángeles para que me estén sustentando. La vida cristiana es un fuego, y Pablo le hablaba a Timoteo, cuidado con ese fuego, cuidar el fuego. ¿Te acordás lo que dice Dios a Timoteo? No descuides el don que te fue. Dios no te lo va a quitar, pero se puede apagar, se puede enfriar. Y a mí, Gastón Espejo, un día se enfrió ese fuego. Y ya no quise trabajar más. Me cansé. Lamentablemente las cosas las llevé a un plano humano. Por eso el diablo me agarró. El diablo anda buscando como león a quien devorar. Y me cansó y me agotó. Y dejé de congregarme, no de Dios, aunque siendo desobediente me estaba alejando de Dios, pero mi palabra era esa. Nicodemo, ¿viste? La sabía. No, porque yo estoy buscando a Dios, pero dejé de congregarme. Y lo peor no es que dejé de perder la pasión que tenía. Y empecé rápidamente a enfriarme, porque el diablo es muy astuto y sabe ocupar muy bien los tiempos, de nuestros tiempos, cuando estamos fuera de lo que es la voluntad de Dios. Y empecé los domingos a ir a jugar a un deporte, a pasear, a esto, a aquello, lo otro. Y la pasaba bien los domingos. Hablaba con amigos míos. No, estoy yendo a la iglesia, una campaña, yo, viste, un curso bíblico. Yo dejé de leer los materiales que tenía en casa. Dejé de estudiar libros. Empecé a ver otras cosas. Y al poco tiempo, mi corazón se enfrió y se llenó de soledad y de tinieblas. Y el Espíritu Santo me empezó a hablar. Porque el Espíritu Santo me conoce como te conoce a vos. Cuando yo me metí en la dimensión del Espíritu, es un camino que no vuelve. Es un vuelo sin regreso. Porque cuando conoces a Dios, ya no sos el mismo. Aunque tu vida se enfríe, como me pasó a mí. Y fue ahí cuando yo me acerco a un hermano amado que me habla y me dice congregarme de nuevo. Y yo le dije que no, lo primero. No, yo conozco, estoy buscando a Dios, ya será el tiempo, ya veré de qué manera, cuando pueda voy. Ese tipo de palabras que a veces en la iglesia la escuchamos. A veces le hablamos con la gente que está un poco alejada y queremos que vuelvan y estar en esas prioridades. Pero el Espíritu Santo trabaja con cada uno de nosotros. Y fue así que el Espíritu Santo un día me hizo ir a la casa de Dios. Me senté en el último asiento, me costaba cantar. ¿Viste lo que cantamos a veces que parece que fuera sencillo? Cuando vos estás enfriado, apartado, te cuesta cantar. Ayer los chicos que fueron a la plaza encontraron a mucha gente como esta, que están apartados, que alguna vez conocieron. Y ustedes deben conocer a muchos también. Y Dios quiera que estando acá no sean personas que estén alejadas de Dios. Porque a veces, estando en el lugar, no estamos. Tristemente pasa eso. Y fue así que me senté en el último banco y esta persona que me había invitado me fue a saludar. ¿Alguna vez sentiste que Dios te abraza? Sí. ¿Sentiste alguna vez? Sí. Esa mañana yo lo sentí. Este hermano me vino a abrazar y yo lo abracé y cómo lloré. ¿Cómo lloré? Porque Dios me está esperando. Porque Dios nos está esperando. Él quiere que podamos sentir lo que Él siente por las personas. Él quiere que podamos sentir lo que es el amor que Él nos tiene. Para que no se bajen tus brazos nunca más y tus rodillas se desvíen. Y dejes de estar mirando el Evangelio como un gran conocimiento, como una hermosa verdad, pero que tal vez no estamos viviendo. Una vez habíamos mandado a un chico a una granja a rehabilitarse y él, al poco tiempo de soportar la abstinencia, se entregó a Cristo
inmediatamente se puede servir a Dios. Claro, en la trinchera, como yo le llamo en el campo de trabajo, se hacen cosas que en la iglesia no se hacen. Yo no lo había hecho. Cuando él me dice, tuve que agarrar a una persona que vino, que se había hecho encima, que tenía meses sin bañarse, su cabello, su barba llena de piojos. Y yo tuve que afeitarlo, bañarlo. Y hoy es esa persona y me la mostró en la reunión. Yo no lo había hecho. Pero el amor de Dios hace que cuando vos conocés la gracia y misericordia de Dios te conviertas en una persona que hace lo que Dios haría en medio nuestro. Porque esas son nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies. Son en esta tierra lo que Dios quiere que seamos. Y tengo dos cosas para terminar, porque me fui el mensaje, pero no importa, compartir lo que Dios me daba. El amor a Dios tiene que ver con dos cosas. Señales de haber conocido su amor, el último punto. La primera es la obediencia. Jesús va a restaurar a Pedro, como un día Dios me restauró a mí, y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y la última que le dice, entonces, pastorea mis ovejas, entonces, obedéceme. Si me amas, entonces, cumplí tu ministerio. Cumplí el por qué estás en este mundo. O pensás que estás en este mundo para leer la Biblia y venir los domingos. Estamos, digo, me incluyo. O para pasar la semana lo más rápido que pueda y ayudar con otras cosas. Esto es todo. Yo no creo que Jesús murió por eso. ¿Te imaginas los ángeles que están a tu alrededor? Lo que hacen. Te miran, te observan y nada más. Y el segundo término, cuando uno conoce el amor de Dios, lo primero que hace es amar a otros. Es lo primero. Algunos se preguntan, ¿qué pasó con Nicodemo después de este encuentro con Dios? ¿Conoció el amor de Dios? ¿Nació de nuevo? Yo creo que sí. Porque cuando Dios ama, cuando uno conoce el amor de Dios, hace algo por otro. ¿Y qué hizo Nicodemo en los últimos tiempos de Jesús? ¿Saben qué hizo Nicodemo? ¿Dónde aparece después? ¿En qué capítulo de la serie aparece después Nicodemo? Cuando Jesús muere, él pide el cuerpo de Jesús para poder ayudarlo, enterrarlo. Es lo que él pensaba que era esa etapa de la muerte. Nadie hace algo por otro si no conoce el amor de Dios. De donde puedo afirmar que si no estás haciendo algo por otros, diría que tal vez no conoces todo lo que Dios te ama. Porque el amor te hace hacer algo por otros, irremediablemente. En la semana estuve con un hombre a que estoy ayudando, tratando de ayudar, que tiene un montón de limitaciones. Y lo peor, ¿sabe qué? Que no quiere vivir. Está depresivo, tiene incontinencia, está siempre sucio. Y otro día fuimos a comer, yo lo llevé a un lugar, comí una hamburguesa. Nos sentamos siempre afuera del negocio porque tiene tanto olor que si no lo echan, comió afuera. Y hablamos de su vida. Y comimos, pasamos un lindo momento. Cuando él se despide de mí, me dijo, Gastón, gracias por escucharme. No me dijo gracias por la comida, que parece que fue lo más importante, sobre todo cuando viene la cuenta, sino gracias por escucharnos. Eso es lo que Dios quiere que vayamos nosotros a escuchar